Que sucedió ayer en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. La 4T con todos sus partidos aliados aprobaron ya la polémica ley de amparo. Quizá mucha gente no ha razonado y no ha puesto atención a este tema, pero es sumamente grave. Después del enredo, el enredo que provocó la incorporación de última hora de un transitorio de retroactividad, los senadores de Morena recibieron la minuta de los diputados, cerraron la pinza y consumaron la aprobación a la reforma a la ley de amparo. En los hechos, acusó la oposición, asoma el gatopardismo, la retroactividad permanece y la ley se debilita en perjuicio de ciudadanos y de colectivos. La figura del juicio de amparo fue aprobada por los diputados legisladores de Morena y senadores. De madrugada, Morena en San Lázaro revivía en la reforma a la ley de amparo el polémico artículo transitorio en materia de retroactividad. Pasadas las 15 horas en el Senado, a Morena ya no le importó guardar las formas y en un santiamén se desentendió de los trámites de rigor y apenas terminaba la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y ya anunciaba el desahogo de la minuta. Con la retroactividad se evidenció la priista Carolina Villano. La 4T podrá cobrar créditos fiscales pendientes que cifran los 2 billones de pesos. Dicen es que corregimos un asunto que tiene que ver con una redacción, pero esta redacción está peor, dijo la diputada. No es que no, eso no iba. Claro que iba, porque ya hicieron cuentas y necesitan dinero. El senador Clemente Castañeda intentó en vano frenar el debate con una moción de suspensión. El jefe de la bancada naranja advirtió que Morena, al reincorporar la retroactividad, insultaba a la inteligencia de los ciudadanos. Por Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el parlamentario que la semana pasada introdujo el transitorio, afirmó que los derechos adquiridos están a salvo. La reforma aprobada en el Congreso de la Unión fue remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, con lo cual quedaría ya lista su entrada en vigor. Así las cosas, eso fue lo que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, y con lo cual le han dado este golpe a la ciudadanía. Sobre este tema tenemos en la línea al diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Mazo. Jericó, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Chuy, te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Aquí, después de una noche larga en el debate del Código Fiscal de la Federación y Ley de Derechos, estamos en el debate de la Ley de Ingresos y bueno, seguimos dando la batalla en pro de las y los coahuilenses y en pro de las y los mexicanos. Jericó, horas antes de la aprobación de la ley de amparo, tú lo advertiste a través de una intervención en tribuna de lo que se venía con esta aprobación y con esta retroactividad. ¿De qué tamaño e importancia es lo que aprobó Morena ayer a través de sus aliados ahí en la Cámara? Pues para dejar un contexto claro, Chuchu, el amparo es un mecanismo jurídico que se crea en 1841 por el abogado Rejón, y lo crean siendo México pionero en el mundo de esta herramienta jurídica para evitar los excesos del Estado mexicano en contra de individuos. El amparo sirve para evitar que el Estado abuse de tus derechos humanos, abuse de tus derechos personales, de tus garantías individuales. Era una figura que se creaba para evitar que el Estado te atropellara con argumentos sin pruebas. Hoy se modifica la ley de amparo con la mayoría de Morena buscando más el control autoritario de todos los procesos judiciales, y ya con un poder judicial a modo, pues va a cambiar la forma en la que hemos conocido el derecho en nuestro país. Malamente Morena ha venido engañando a la gente diciendo que el amparo servía solamente a los poderosos. Yo lo que les contesté en tribuna antier es que el amparo, el poderoso tendrá dinero para defenderse, el poderoso tiene dinero para contratar abogados caros y poder generar mecanismos de defensa, quizá hoy con menos elementos jurídicos de prueba, pero mecanismos de defensa que le ayuden a seguir en libertad si es que cometió un delito. Pero el amparo te permitía que si tú le quitan el principio de colectividad, por ejemplo,
Hay muchas escuelas en el país donde requerían mantenimiento y que gracias a amparos interpuestos, por ejemplo en San Luis Potosí por estudiantes, el colectivo de estudiantes de una o varias escuelas del Estado, el Estado se vio obligado a repararlas porque corrían en riesgo la integridad de los alumnos o de las alumnas. El amparo ha servido para hacer que clínicas del Seguro Social en Oaxaca, Ciudad de México, Coahuila, Sonora, surtan y suministren medicamentos para el cáncer a familias que no estaban siendo atendidas con la puntualidad que merecían en estos centros de salud. Hoy, con la modificación que le hace el grupo mayoritario de Morena a la ley de amparo, hoy tendrás que poner un amparo individual para ver si te hace caso el gobierno y para garantizar tus derechos que al final del día ya no tendrán un principio de colectividad. Antes, por ejemplo, si el gobierno empezaba a hacer un camino por una selva sin contar con el aval de los pueblos originarios, se interponía un amparo por parte de una organización civil y ese amparo servía para todo el país, para proteger los derechos de los indígenas o de los pueblos originarios. Hoy ya no. Hoy, si hay 5,000 personas afectadas, tendrán que interponer de manera individual 5,000 amparos a ver si el juez del nuevo Poder Judicial les hace caso. Eso es lo que han venido dañando. ¿Por qué crean esta ley de amparo? Ellos hablan de que porque hay 1,000,000 de amparos interpuestos en el país de múltiples temas. Pero realmente lo están haciendo porque ellos quieren cerrar la pinza en la cobranza fiscal, pues el boquete financiero que López Obrador le deja a la presidenta Claudia Sheinbaum es tan grande, la deuda es tan grande, es de 20,000 millones de pesos, la más grande desde la independencia de México. Esta deuda que le dejan a la presidenta de la República pues no le permite cumplir los compromisos del sector público, o sea, está batallando para pagar la infraestructura, para pagarle a municipios y estados, y lo que están haciendo con esto es garantizar de alguna forma obligadamente el pago de recursos, se deban o no. Hay 200,000 juicios de amparo fiscales. De esos 200,000 juicios de amparo, lo que la ley modificó de amparo es que antes tú, si el SAT te notificaba por una irregularidad o porque el SAT creía que debías más impuestos de los que pagaste, te mandaban citar. Si tú no estabas de acuerdo con el ordenamiento del SAT, metías un amparo para poder investigar junto con tu contador y el SAT si realmente debías el monto que dicen que debes. Al finalizar el procedimiento, te dabas cuenta que sí los debías y pagabas. Si no los debías, bueno, tenías el recurso de amparo para que no te fueran a embargar tus cuentas hasta que no liberaras el proceso. Hoy ya no vas a contar con ese mecanismo. Hoy el SAT primero te va a sancionar, vas a garantizar el pago. Si no tienes para garantizar el pago, tendrás que garantizarlo con propiedades. Si no tienes propiedades, inmediatamente ya tienes una responsabilidad penal y vas de 2 años a 9 años de cárcel. Eso es el mecanismo que rompió Morena, disminuyendo leyes en beneficio de los mexicanos. Y ellos hablan que son leyes para poderosos. No es cierto. El amparo es una figura que le sirve a los 130 millones de mexicanas y mexicanos. Y vuelvo a insistir, los 200,000 juicios fiscales que tiene ahorita el Poder Judicial, el 47% son de pequeños contribuyentes, de empresas micro, pequeñas y medianas que generan máximo 6 empleos, mínimo 1 empleo. Son las empresas más pequeñas del país y que generan el 78% de los empleos en México. Los poderosos representan menos del 20% de los amparos. Y esos, vuelvo a insistir, tienen con qué defenderse. Jerico, entonces es que también están muy mal redactadas las cosas. Es que prácticamente desaparece el amparo, que es la figura que defendía a los ciudadanos. Y como bien lo señalas, te defiende de abusos fiscales, pero también te defiende de errores jurídicos, de errores de los propios agentes del Ministerio Público a la hora de integrar los expedientes, que pueden cometer abusos, de errores de jueces, de errores de autoridades, de errores fiscales, pero sobre todo, como tú lo señalas, de abusos fiscales y excesos fiscales, porque no se va a poder defender la gente, pero también lo ponías muy claro, los derechos a la salud, los derechos a los medicamentos, los derechos a los tratamientos, ya la gente no va a poder interponer un amparo, entonces esto deja en indefensión total a todos los ciudadanos. Y ya el gobierno argumenta que es de interés público cualquier acción, ya no te da la protección del amparo que antes te daba, y me refiero a esto. Por ejemplo, vámonos a Saltillo.
Si mañana al alcalde se le ocurre proceder contra un negocio o proceder contra un grupo de vecinos que en la forma de pensar del alcalde no deben de estar donde deben de estar, aunque tengan papeles, y el alcalde los remueve sin ningún argumento, antes esos vecinos tenían la posibilidad de recurrir al amparo. Hoy el alcalde les va a responder que es por interés público el que va a proceder jurídicamente contra ellos, y ya no tienen capacidad de defensa. Así con un gobernador o gobernadora, así con una presidenta o presidente de la República. Hoy el Poder Ejecutivo tiene mayores garantías que los ciudadanos, y eso es algo que es una gran derrota para el derecho. Dimos la batalla, yo soy secretario de la Comisión de Hacienda, argumenté en 2 ocasiones, ayer argumenté otra vez, posicioné a nombre del grupo en 2 ocasiones, estoy defendiendo Coahuila con todo lo que puedo, con lo que tengo, con mi capacidad, con toda la argumentación, porque yo sí me pongo a leer la ley. Es lamentable ver cómo las y los legisladores de Morena ni siquiera leen los documentos, ni siquiera se ponen a revisar a profundidad el dictamen, y es algo lamentable porque se han convertido en legisladores que solamente levantan la mano para votar a favor de lo que les ordenen, y eso es lo que está debilitando las instituciones del país. Mi querido Chuchuy, pues acá seguimos en la Ciudad de México, hoy terminamos de votar la ley de ingresos, terminamos hoy ya en la tarde-noche, regresamos a Coahuila a seguir sirviéndole a la gente, a seguir sirviéndole a los ciudadanos, y el martes a discutir la ley de aguas, que también vendrá polémica y que tendrá algunas garantías en algunos temas y también algunas debilidades en otros. Pregunta más. ¿Crees tú que haya congruencia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para antes de que lo envíen al diario oficial de la Federación, le quiten lo que ella no le puso? Y lo estoy diciendo como ella lo declaró. Lo de la retroactividad. Sí. Yo creo que los grupos mayoritarios de Morena no han sido solidarios con la presidenta. No le han sido políticamente responsables con ella. Creo que vemos cómo el grupo de Adán Augusto López en el Senado de la República son indolentes en el tema y no buscan la construcción de acuerdos con su propia dirigente. Creo que la presidenta es una mujer que ha tratado de estabilizar el barco casi hundiéndose, que le dejaron en materia financiera, y tengo que reconocerlo. Yo siempre he sido muy objetivo, sin importar que se haya un partido político y otros de otros, yo siempre reconoceré a quien está haciendo algo bueno. Creo que la presidenta sí ha tratado de enderezar el barco en materia de seguridad, y creo que con la coordinación que ha hecho con el secretario García Harfuch ha logrado empezar a reducir los índices de violencia del país, pero hay gobernadoras y gobernadores de Morena que la dejan sola, que no le ayudan, que no obedecen a las instituciones de seguridad, y eso es lamentable. En Coahuila es otra cosa. En Coahuila sí el gobernador tiene una plena coordinación en materia de seguridad con la presidenta de la República y las 38 alcaldesas y alcaldes, y eso permite que Coahuila sea de los estados más seguros de México. Pero ese esfuerzo que empezamos hace 15 años, Chucho, y los alcaldes y los gobernadores de Coahuila, y que desde que yo fui alcalde logramos poner a Saltillo como la segunda ciudad más segura para vivir en México, y hoy el gobernador Manuel Jiménez mantiene esos estándares. Bueno, pues eso habla de que él hace bien el trabajo y lo hace coordinado con la presidenta de la República. Pero ves a las demás gobernantes, a otros gobernantes de Morena, y no le ayudan a la presidenta, la dejan sola, voltean para otro lado, quieren solamente ir a cortar listones en vez de dedicarse a combatir el crimen. Jerico, pero en este tema la presidenta dijo, así no la mandé, eso se lo agregaron. Ella no la mandó así, pero hay mano, como dicen, hay mano negra en el Senado. Hubo travesuras políticas que hicieron. Acá se le quiso enmendar la plana en la Cámara, y pues le dijeron, sí, ya quitamos como venía, pero pues la quitaron medianamente, siguen dejando la retroactividad para procesos que estaban en suspensión, y eso es algo pues irresponsable. Bueno, pues también ese es histórico, como decía un exalcalde de Saltillo, único e histórico, pero ¿cómo es posible que si ella no lo mandó así lo hayan aprobado? ¿Y cómo es posible que dejen en la indefensión a tantos mexicanos? Y además las leyes en México históricamente no eran retroactivas, las modificaciones eran a partir de, entonces ahora pues ya, las leyes son retroactivas. Porque en Morena no hay una disciplina. Ellos no operan como un partido político, operan con mucha irresponsabilidad,
porque no les importa el país, les importan sus ideologías, y creo que México es más grande que una ideología. México es grande y es un país que merece más, y creo yo que las y los legisladores de Morena fueron irresponsables y fueron desleales con la presidenta al no acompañarla en esta iniciativa que al inicio no buscaba lo que mandara. Jerico, ¿y dónde están las grandes barras de abogados, las grandes asociaciones jurídicas, los grandes defensores, los grandes juristas que tenía este país? ¿Dónde están? Yo no los veo, Chuchuy, yo no los veo a defendiendo. pesar de que fue muy atropellado el procedimiento, yo veo a la sociedad civil en muchos aspectos, no la veo solidaria. A veces veo que se pierde no en todos los casos, pero a veces en algunos sectores veo que se pierde la fe. El haber delegado toda la mayoría morena generó una indefensión jurídica para el país y entiendo que mucha gente está de brazos caídos por eso, pero yo aquí sigo luchando. Muy bien. A ver, yo gané mi distrito, me reelegí, fui el diputado más votado del PRI en el país y lo hice gracias a que he tratado siempre de cumplir mis compromisos de manera seria y honesta, pero yo veo a veces algunas agrupaciones que tendrían que estar más participativas, las veo calladas. Exactamente. Y no lo entiendo, yo seguiré dando la lucha, esa es mi responsabilidad, para eso me contrataron y lo voy a seguir haciendo como lo he hecho toda mi vida, cercano a la gente, en el territorio, en la Cámara y siempre con transparencia y honestidad. Muchas gracias, Jerico, por tomarnos la llamada. Te mando un abrazo. 7 de la mañana con 39 minutos.